Es arquitecto de la Universidad de los Andes en Venezuela. Ha desarrollado su carrera profesional en los Estados Unidos, donde actualmente crea proyectos para Hallmark Homes. El arquitecto Molina ha investigado y publicado sobre el diseño emocional y la neuroarquitectura y cómo los espacios físicos pueden motivar, cambiar y mejorar nuestra calidad de vida y entorno de aprendizaje. Actualmente se encuentra trabajando sobre la visualización del espacio interior y cómo esto, hoy más que nunca, que permanecemos en casa, afecta nuestra calidad de vida. Oscar Ignacio. Vale, gracias. Nada, sí, como dices, mi nombre es Oscar Ignacio Molina, soy arquitecto egresado de la Universidad de los Andes y la verdad que siempre he estado enfocado en esa fusión, ¿no? De cómo podemos vincular la arquitectura con el espacio de manera que nos incentive, que nos estimule de alguna manera para dar nuestro mayor potencial, ¿no? Siempre estamos envueltos en lugares, en espacios cubiertos que llamamos hogar, que llamamos cobijos, y en ocasiones no están diseñados con la calidad o con el pensamiento de que son para que nos den la calidad que queremos para dar nuestra mayor posibilidad como seres humanos, ¿no? Entonces siempre he estado enfocado en la educación y la neuroarquitectura para incentivar toda esta idea de percepción como estimulación dentro de un ambiente definido. Entonces tengo una presentación que quisiera compartirles. Vamos a ver. Pueden verla, ¿no? Se llama El diseño emocional y la neuroarquitectura, una guía de diseño perceptual para espacios de aprendizaje, ¿no? Siempre hemos hablado, ya he visto que durante todas las otras ponencias han mencionado el tema del diseño emocional, ¿no? O digamos la inteligencia emocional, que es algo que a veces se deja a un lado, que parece como algo secundario, pero es fundamental para el desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces, fusionar esa calidad emocional que está en todos y que siempre nos estimula a actuar con el espacio ha sido la base de esta investigación. Entonces, ¿por qué se genera este estudio, ¿no? ¿Cuál es la base de entender por qué es necesario entender el espacio a nivel emocional? Entonces, ¿qué pasa? Últimamente ha habido como un incentivo a que debemos ser como hay demasiada información, tenemos que entender, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, y nos volvemos como una especie de máquinas, nos volvemos una especie de máquinas de producción sin descanso. Entonces siempre estamos como en esa dualidad de sentir, pero ser productivos. Entonces, actualmente los científicos, y quiero dar esta cita de Donald D. Donald, que dice que los científicos ahora entienden por qué es tan importante la emoción en la vida diaria, qué tan valiosa, segura, ya que la utilidad y la usabilidad son importantes, pero sin diversión y placer, alegría y emoción, y sí, sin ansiedad y enojo, miedo y rabia, nuestras vidas serían incompletas. Entonces es necesario sentir, es necesario expresarnos de alguna manera para estar en armonía, ¿no? Siempre hay cosas que nos desequilibran, pero a veces esas maneras en que nos desequilibran nos hacen ver algo que está oculto a nuestro subconsciente. Entonces, de hecho, y está comprobado que las emociones nos hacen inteligentes, nos ayudan a actuar, nos ayudan digamos, a tomar decisiones importantes en nuestra vida. De hecho, las decisiones más importantes que se toman en la vida de todos vienen definidas a través de emociones muy, muy fuertes. Y todo juicio potencial de que es peligroso, de que genera confort o no, de que es agradable o incómodo, viene relacionado con las emociones, viene relacionado en ese vínculo que todos tenemos con los demás y con nosotros mismos. Entonces, digamos que esa es como la base, ¿no? El fundamento de la investigación, buscar cómo podemos dirigir el espacio hacia un estado emocional que nos estimule. Entonces, siempre estamos como en un mundo lleno de estímulos. Siempre estamos rodeados de información, el móvil, el ordenador, eh, los colores, el ambiente, la naturaleza, y estamos como en un mundo crítico donde las personas como que tienen mucha información que los impulsa como a dispersarse, como a perderse, ¿no?
Entonces, es posible lograr encontrar un método para controlar esa dispersión, para controlar esa necesidad de nosotros de estar, digamos, distraídos. Entonces, hay algo muy interesante que es el tema de que siempre se ha hablado de que los animales se pueden, digamos, no digamos controlar, pero sí condicionar a que actúan de una manera por un patrón repetitivo. Eso pasa también con los seres humanos. Los seres humanos somos seres de cultura, de literatura, de arte y de símbolo, y por ende podemos, a través de recursos simbólicos, semánticos, psicológicos, conducirnos hacia un estado positivo de funcionamiento. Entonces, de eso también trata todo esto, ¿no? Dirigirnos a ese estado positivo de funcionamiento. ¿Cómo podemos lograr condicionarnos a un estado ideal de funcionamiento? Entonces, de ahí viene, digamos, el por qué hacer esto, ¿no? Estamos en un momento en el que, pues, crucial con el tema de la pandemia y pues, nuestra calidad de vida, nuestro mundo ha cambiado, ¿no? O sea, nuestros hogares son las nuevas universidades o los nuevos colegios, o a veces prácticamente es todo lo que vemos. El mundo está cambiando. El mundo necesita un cambio de paradigma de lo que antes era a lo que es ahora. Estamos llenos de consumo, de poder, la sociedad quiere más y más, y tenemos que tomar acciones diferentes para no seguir cometiendo los errores que antes teníamos de nuestros padres o de la sociedad que antes se había creado bajo un mundo diferente. Entonces, hay una psicóloga llamada Jean Piaget que dice que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, porque tenemos que actuar diferente ante un nuevo mundo. Entonces, ahí viene todo el tema de qué podemos hacer para que este nuevo mundo se adapte, digamos, adaptarnos a esta nueva realidad. Hay una cosa muy interesante que es el tema de que nuestra sociedad actual está inmersa en una nueva era de la comunicación, un mundo antes que solo era soñado por nuestros padres, cuando era posible hablar con personas en otra parte del mundo, lo que dirige nuestra vida a una ramificación, tanto de cosas positivas como de cosas negativas. Por ejemplo, tenemos más libertad, tenemos más autonomía, hay una información inmensa, global, de lo que sucede en el mundo, pero también nos distraemos con facilidad, también nos volvemos un poco más conformes con lo que ya tenemos y nos aislamos. Entonces son criterios que están presentes en la vida actual de todos nosotros, que hay que distinguirlos y, digamos, dirigir nuestra capacidad hacia qué queremos y, digamos, usarlo en nuestro beneficio. Si no dice que innovar, ¿no? Sabiendo que está pasando todo eso, tenemos que innovar para cambiar ese paradigma. Entonces, hay una historia muy interesante de un doctor llamado Jonas Salk en 1950, que de hecho fue el que se ganó el premio Nobel de Biología por descubrir la vacuna contra la polio. Y esta imagen refleja parte de lo que él descubrió, ¿no? Aparte de la vacuna, esta es una imagen de un escritor llamado Louis Kahn, que se llama El espacio bajo la grandeza del sol. Este doctor estuvo bloqueado por mucho tiempo sin descubrir la vacuna y se fue a un retiro espiritual en Italia. Y cuando estuvo allá, después de desprenderse de todo el caos que tenía, el bloqueo emocional, y digamos, olvidarse de todo lo que estaba pasando y disfrutar del espacio, logró, convencido de la inspiración del escenario contemplativo del lugar, descubrir la vacuna, ¿no? Y después se dio cuenta que es cierto, que la habilidad de la arquitectura para influenciar la mente es una realidad. Entonces, bueno, aquí vemos parte de cómo un espacio tan contemplativo nos puede llevar a sentir, ¿no? A reaccionar, a percibir. Entonces, de esta percepción, de este sentir, nace un nuevo estudio de menos de una década, que ya supongo que han hablado de la
neurociencia, de la neuroeducación. Ahora hablar un poco ahora de neuroarquitectura, que no sé si alguien de las personas que están conectadas tienen alguna idea de qué es, si alguno puede dar algún comentario de qué significa para ellos la neuroarquitectura. Ya digamos viendo todas las otras ponencias, qué piensan al respecto. ¿O alguno de los asistentes aquí presentes sobre la neuroarquitectura? Bueno, en Tenemos, principio, dime, sí, tenemos una persona que quiere participar. vale. Sí, Buenas, ¿qué tal? Eh, yo creería que la neuroarquitectura se podría hablar sobre la conexión que tiene todas las estructuras eh, en una sola forma, en una sola idea, en una sola conexión. Me refiero como las estructuras que tiene la naturaleza, las estructuras de los edificios que están conectados con los pensamientos, ya sea sí, de... correcto, correcto. De alguna manera, la neuroarquitectura pues, está basada en nuestros patrones mentales, en nuestros patrones neuronales, conectados al espacio en el que habitamos, ¿no? Entonces hay una conexión de lo que somos internamente a lo que vemos, sentimos externamente, ¿no? Entonces hay una cita muy interesante que dice que con la vertiginosa transformación de los aspectos más importantes de la existencia humana, pulsos evolutivos desdoblados en áreas tan disímiles como la espiritualidad y la economía, el arte, la comunicación y la tecnología, parece que estamos en un momento óptimo para encarar esta seductora posibilidad, replantear el diálogo entre nuestra mente y el espacio físico que habitamos. Debe haber, siempre estamos como hablamos, en un espacio, pero no dialogamos con ese espacio no nos dice nada, simplemente dormimos, comemos, nos sentamos, nos levantamos, estudiamos, vamos al baño y demás. Siempre es como algo robótico, siempre es como es algo fijo. Entonces, ¿qué pasa si le damos sentido a ese espacio? ¿Qué pasa si le damos significado? Si le damos, digamos, concepto. De ahí viene el sentido o el concepto de la arquitectura. Es descubrir esos códigos implícitos que están en nuestra mente, que están buscando motivación del espacio, que viene, digamos, conectado con el placer. Hay un libro llamado el Bhagavad Gita, seguramente muchos lo habrán escuchado, que es como la Biblia hindú, que habla que todos somos seres fruitivos, lo que significa que siempre estamos en búsqueda de poseer placer por medio de las personas o desde los objetos o lugares en el que habitamos normalmente. Entonces, es esencial el tema de esta conexión, ¿no? De que estamos siempre buscando placer, pero en realidad el espacio en el que habitamos nos da placer. En realidad cuando vamos a estudiar o vamos a una escuela, sentimos placer. Obviamente el placer es una palabra muy grande, ¿no? Puedes traerle incomodidad a mucha gente, pero el ser humano busca siempre eso, en todo momento. Siempre estamos queriendo placer. Entonces, ¿cómo podemos fusionar el hecho de la necesidad de placer con el espacio? ¿Cómo podemos incentivar el placer dentro de un espacio? Entonces ahí viene la parte de percepción y cognición, que es la conexión entre la neuroarquitectura con las personas en general. ¿Cómo podemos retenernos o, digamos, sentir el espacio a través de los sentidos? Valga la redundancia. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que tocamos y lo que probamos, ¿no? Obviamente, en mayor o menor medida podemos activar esos sentidos. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Entender cuáles son los medios o detonantes de los sentidos en el espacio. ¿Cómo podemos activar los sentidos en un espacio? Entonces, obviamente, empecemos por el más sencillo, que en este caso vendría a ser el visual. Toda primera impresión es visual. Siempre nos vemos atraídos por formas, por colores, por objetos, por personas que vemos en primera instancia visualmente. O sea, hay ciertos, digamos, como bases de lo que la parte visual es, ¿no? Primero sentimos que las formas
cuadradas, rectangulares, nos estimulan la estabilidad y la seguridad. Sentimos que las formas triangulares o poligonales nos generan tensión y ansiedad, y las circulares como que nos dan confort y suavidad. Claro, puede ser algo, digamos, muy genérico. Por eso siempre vemos que las aulas suelen ser elementos muy racionales, muy rectangulares, cuadrados, los pupitres son formas muy puras, para que la persona se sienta segura, se sienta tranquila y de alguna manera pues pueda estar enfocado. Pero a veces es necesario un poco de tensión. A veces es necesario sentirnos, sobre todo cuando estamos haciendo cosas que generen como actividad, como talleres, como cosas creativas, arte en general. Es bueno a veces utilizar formas más angulares para estimular a la persona a actuar, a tomar una decisión, a pensar, a dudar de lo que hace o lo que pudiera no hacer. Obviamente, todos son soluciones en el campo de arquitectura, pero también pueden haber cosas muy pequeñas, como mobiliario, como pinturas, como algún elemento dentro del espacio educativo, dentro del aula, que puede incentivar a la persona de alguna manera diferente, ¿no? Algo muy interesante también que cabe recalcar con el tema de la parte visual es que nosotros como seres humanos tenemos un lóbulo frontal ubicado en nuestro cerebro, que es el que nos limita del miedo y las inseguridades. Este lóbulo frontal se libera al ver a la naturaleza. Entonces, es esencial vincular la naturaleza con el espacio educativo. Si tenemos a un niño o a una persona en general que no tiene miedo a hablar, que no tiene miedo a expresarse y que no tiene miedo a dar lo mejor de sí, va a alcanzar mayores resultados. Entonces es importante, no tenemos que tener un bosque al lado, pero sí vegetación, verde, alguna planta, algo que estimule a la persona para que le dé como una capacidad mayor, ¿no? La psicóloga Elsa Punset mencionaba que una experta en inteligencia emocional, seguramente le han hablado mucho hoy, nos dice que nuestra vida anterior, cuando éramos cavernícolas o nuestros antepasados en general, eh, éramos habitantes que abundábamos en el bosque. Había mucha luz, cielo, naturaleza, y digamos que no somos programados para vivir encerrados, ¿no? En nuestros actuales espacios, que ahora es inevitable, pero si entendemos esta información que les estoy dando, podemos hacer que el espacio encerrado en el que vivimos esté, digamos, programado para mejorar nuestra calidad de vida y nuestro funcionamiento y nuestro potencial. Eso con respecto a la parte formal. Ahora, obviamente, todos entendemos que los colores eh, son una mancha que vemos, pero tienen un valor simbólico, tienen un valor psicológico y semántico en la expresión de nuestros estados mentales y emocionales. Cada color tiene un incentivo diferente en cada persona, es subjetivo, pero en general hay patrones dentro de todos los colores que generan ciertos estados emocionales en las personas de manera genérica. Hay unos que provocan calma, como los colores fríos, hay otros que provocan excitación, como los colores cálidos, o frío-calor, pero también va relacionado con emociones, también va relacionado con sentimientos negativos o positivos, como tristeza o alegría. Entonces, también hay todo un tema psicológico de cómo los colores nos estimulan a nivel emocional, que la verdad que es muy interesante, no solamente para el espacio, para mejorarlo a nivel formal, a nivel arquitectónico, sino también para detonar ciertos estados que queremos para que el estudiante o nosotros mismos estemos más enfocados, ¿no? Por ejemplo, no es raro que durante mucho tiempo las pizarras de las escuelas sean negras o que siempre estemos direccionados a un punto focal. De hecho, el negro suele ser un elemento que se usa mucho para focalizar la visión hacia un lugar. Es muy útil. También cuando el espacio es muy grande, que puede generar dispersión, el negro lo hace más pequeño. También da más calor psicológicamente. El blanco como contraste, pues amplía el espacio, te hace sentir más amplio, como que te evita decepcionarte, ¿no? Te evita un poco el encierro. Es interesante para espacios, como todos podemos saber, residenciales, ¿no? El gris se usa mucho para vincularlo con la parte lúdica, con la parte
o cuando queremos, como se usa mucho en los geriátricos, para que las personas drenen su energía y se calmen, ¿no? Entonces, hay toda una relación psicológica con los colores. El rojo está conectado con la creatividad. Si queremos utilizar un espacio que pueda parecer no apto para hacer trabajos de talleres o trabajos creativos, el rojo puede estimular a la persona a actuar de una manera más eficiente, ¿no? A no quedarse quieto. El naranja es fundamental para el tema de la comunicación. El naranja nos activa, nos estimula de tal modo que haya mejores relaciones humanas. Y bueno, digamos que hay mucha información al respecto que los invito a estudiar. Ya más adelante daré unos más ejemplos, pero el tema del color es fundamental y es un recurso más sencillo que el que vimos anteriormente, que es la arquitectura como tal, la forma, para estimular a las personas, ¿no? También hay otro estado o digamos, perceptivo. Todos entendemos el tacto, ¿no? Siempre hemos hablado del tacto como lo que tocamos, lo que está al alcance de nuestras manos, pero hay otra variable que se estudió recientemente que se llama el sistema áptico. El sistema áptico está relacionado con todo lo que la piel siente, no solamente lo que tocamos, sino la brisa que pasa por nosotros, la presión que el cuerpo siente, la temperatura, la humedad, todo eso está relacionado con la parte áptica, ¿no? Entonces, siempre es interesante el tema de que nuestro cuerpo no es solamente ojos, oídos y digamos, sentido auditivo, sino que hay mucho más allá. Hay mucho más allá que puede explotar nuestras capacidades sensoriales dentro de un espacio específico. Como por ejemplo, eso se usa mucho, por ejemplo, en las iglesias, que siempre que vamos a una iglesia vemos que es gigante, que es muy, muy alta y que nos sentimos insignificantes ante la majestuosidad de su escala. Eso es un proceso psicológico que se usó durante mucho tiempo para hacer que la persona está en un lugar magnífico y que pertenece a algo mucho más grande de lo que ella es. O sea, hay cosas, obviamente en una escuela puede que la monumentalidad no sea un factor importante para explotar nuestras capacidades, pero sí puede ser, por ejemplo, las telas, sí pueden ser mobiliario suave, todo eso son, digamos, factores genéricos, pero necesarios para estimular a la persona en cualquier tipo de espacio. Después tenemos algo muy curioso, que es el sistema gusto-olfativo, que digamos no es algo que uno pueda pensar que pueda ser útil para estudiar, pero igual hay una cita que dice que el olor estimula al sistema nervioso central, el cual modifica el estado de ánimo, la memoria y por supuesto las emociones. Entonces, mejora el sistema inmunitario y el sistema endocrino que repercute en la elección de pareja. Entonces, mira, hay un sinfín de consecuencias a raíz de lo que olemos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el olor como un estimulante dentro del aula o dentro de la vida diaria? Entonces, por ejemplo, hay una relación entre el limón referenciado con optimismo, con esperanza y supervivencia. Obviamente está relacionado también con la naturaleza. Entonces, si ubicamos algunas franjas verdes dentro del aula, vamos a sentir que tal vez las personas puedan sentir la esperanza de que saldrán bien o que sienten que pueden con lo que se viene, como que van a dar más de sí. Eso es interesante para lugares donde se hayan materias muy complejas como cálculo, física o química. Ingresar algún tipo de verde va a estimular a la persona a que no es más difícil de lo que cree en realidad. El morado se suele usar mucho para la relajación, pueden usarse para espacios más religiosos o para asignaturas un poco más introspectivas. Se va muy relacionado con la espiritualidad. El café, el olor a café estimula, ¿no? Te incentiva la empatía y la permanencia en el lugar. Te hace pertenecer al lugar y de alguna manera te hace sentir estimulado a nivel físico. Puede ser para ambientes de actividad física o para ambientes de talleres. Puede ser muy útil para que la persona se sienta, digamos, incentivada a nivel psicológico, de no quedarse quieto o dispersarse y actuar con mayor rigurosidad. Al igual la albahaca estimula la valentía, la reflexión y la resolución
para momentos de conferencias, para momentos de exposiciones. Un poco de albahaca puede estimular a la persona que se sienta lo valiente suficiente para realizar lo que necesita realizar. Entonces, el olor es como el equilibrio entre la entidad, la identidad de lo que somos y podemos llegar a ser, y la sanidad de lo limpio de oler bien. Entonces, es muy interesante este tema. Puede, digamos, utilizarse de muchas maneras. Luego tenemos el sistema auditivo, ¿no? Obviamente es más relacionado con la acústica, con la porosidad, con la inercia térmica de un material, pero también habla mucho sobre que la audición es el sentido que permite el desarrollo del lenguaje, ¿no? Siempre estamos como alejándonos del ruido, siempre estamos como alejándonos de aquello que nos molesta. Si nos apartamos de lo que no necesitamos, podemos alcanzar mayores, digamos, estados de concentración. Entonces es muy interesante el tema del bloqueo sonoro para estimular a la persona para que no pierda su enfoque, ¿no? Hay muchos materiales, esto ya es un poco más técnico. Los materiales más porosos como el concreto y densos como el ladrillo tienen mayor densidad y uniformidad, lo cual tiene una mayor inercia térmica. Digamos que no deja pasar tanto el sonido, por eso es que vemos muchas escuelas hechas de concreto, de ladrillo, de bloque en general, porque suelen ser bastante reflectantes ante el sonido, ¿no? Pero puede ser interesante también usar un poco de corcho o anime para tener mayor absorción al sonido en cuanto al exterior, ¿no? Esto más que todo un poco a la parte auditiva, pero siento que la parte educativa está más enfocado en lo que vemos, con los colores, que es fundamental, en lo que sentimos a nivel áctico y lo que olemos, es muy interesante. Y por supuesto, tenemos un concepto fundamental, que es el espacio lúdico, que configura el ámbito del despliegue de la imaginación y la creatividad. Siempre estamos incentivados por los juegos. A todos nos gusta jugar algo, a todos nos gusta divertirnos o dispersarnos de alguna manera. El juego es como una especie de magma que constituye el basamento de la sociedad. Es como esa energía que nos impulsa a actuar, a pensar, digamos, a distraernos y después volver otra vez a lo que tenemos que hacer. Entonces, es muy interesante cómo podemos vincular el juego en la parte educativa, supongo que ya lo habrán hablado antes, como, digamos, procesos medios, ¿no? Como tiempos medios en la que la persona puede liberarse, puede desprenderse para volver después otra vez a conectarse con la rigurosidad del aprendizaje. Es fundamental esos momentos de juego, ¿no? Y ya que estamos hablando de juegos, quisiera plantearles un juego. Un juego muy sencillo que me gustaría que lo pudieran escribir. Son 3 palabras las que van a escribir en el chat o donde puedan compartirlas. Pero hay 2 reglas para el juego, muy sencillas. El juego se llama La Metáfora del Yo. Ya les explicaré por qué ese nombre. Las reglas son responder con la primera acción, símbolo o emoción que os venga a la mente. Les voy a hacer una pregunta, que en este caso es ¿cuál es su color favorito? Y deben decirme lo primero que piensen, que esté relacionado con una acción, un símbolo o una emoción. Y la segunda regla es que no hay respuesta buena o mala. Es un juego. Entonces, intenten pensar 3 emociones, acciones, o sí, más que todo acciones o emociones, que su color favorito les represente. Esas 3 emociones. Todos tenemos un color favorito, todos tenemos un color que sentimos que es el que nos estimula, a veces es el que más usamos, pero no necesariamente es ese. Simplemente es un color que nos gusta. Entonces, escriban de una manera, ok, el mar y la playa, verde. Vale, intenten ubicar ese color en 3 emociones. Denle 3 emociones a ese color. Piénsenlo a ver, algo rápido, no tiene que ser algo muy complejo, no tiene que ser algo demasiado elaborado.
Intenten no usar palabras como alegría, paz y felicidad. Siempre estamos enfocados con el color entre alegría, paz, felicidad. Intenten utilizar sobrio, tranquilo, elegante, interesante, comodidad, alegría, libertad, deseo, ok, interesante, creatividad, bailar, alegría, tristeza, relajación. Intenten buscar una palabra un poco más profunda, ¿no? No se centren solamente en eso. Pero de todos modos, ok, ténganla, piénsenla, perfecto. Ahora, el color, más que algo que vemos en una mancha, en una superficie o algo que nos rodea, tiene un valor simbólico, tiene un valor semántico en cómo nosotros queremos ser, alcanzar y transformarnos en nuestro yo ideal. Entonces, las tres emociones que han pensado para ese color son aquellos estados en los que ustedes quisieran estar, quisieran ser y quisieran ser transformados a futuro. Es como su yo ideal. Hay muchas personas que ubicaron como elegancia, como una persona tranquila, segura de sí misma, espiritual, creativa. De alguna manera es muy interesante y esto es algo que se lo pueden hacer a sus estudiantes porque revela mucho de esa persona, de lo que pueda esa persona dar. ¿Sí? Entonces, ya para terminar, digamos que mi aporte a nivel de esta investigación fue una matriz de criterios de cómo podemos separar la parte cognitiva, emocional, hacia un espacio que nos dé herramientas para motivarnos de manera psicológica. Y bueno, aquí tenemos diferentes principios de cómo utilizar la parte cognitiva de lo que sentimos, olemos, vemos o digamos, escuchamos para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestro enfoque hacia una actividad específica. Entonces, bueno, tenemos la parte rosada, que son esos principios, ¿no? Como, digamos, espacios definidos por la forma, espacios cerrados, pero digamos, abiertos hacia lo natural, que es fundamental. Sonidos plácidos, armonía, identidad. Siempre estamos como que necesitamos estar como en armonía con donde estamos. Entonces, siempre es bueno como utilizar recursos del lugar, materiales del lugar, y obviamente el color. El color es fundamental, como ya hemos visto, para despertar nuestra mayor capacidad como ser humano o para encontrar nuestras mayores habilidades como individuos. ¿No? O sea, la pluralidad de color debe estar esencialmente en toda escuela o universidad, dependiendo del uso, dependiendo del tipo de color, como ya hablamos. Y bueno, aquí ya nacen después toda una cantidad de medios, que son esos criterios de estimulación que activan los sentidos, como algo atípico o extravagante, o algo que nos dé libertad, osadía, ritmo, dinamismo, contraste, dualidad. Todos estos son, digamos, medios que nos van a ayudar a actuar de una manera ideal dentro de un espacio habitable. Ya después tenemos más recursos formales, como que el espacio educativo se centra hacia un espacio natural, hacia un espacio verde, que los espacios educativos puedan interactuar dentro de sí mismos, que podamos ver como áreas donde tengamos mobiliario que se pueda mover, paredes que se puedan mover, que las personas no se sientan restringidas dentro del espacio, que haya libertad, que haya cambio, que haya diversidad. Ya hablamos de la naturaleza. El agua es fundamental. Hay estudios en psicología neuronal que hablan de que las personas sanan con mayor velocidad cuando escuchan agua. Es fundamental que los espacios tengan algún tipo de sonido, de algún tipo de riachuelo o algo sencillo, pero que se escuche esto. El tema de la reinterpretación formal es muy importante. Y bueno, toda la parte formal, ¿no? El tema de que necesitamos estar estimulados por la forma y el color. Después tenemos toda una parte de la zonificación, de la pintura sensorial. ¿Qué pasa si la pintura verde no solamente es verde, sino que huele a limón? O que la pintura morada huele a lavanda. O sea, hay una cantidad de nuevas tecnologías que están saliendo
que pueden ser recursos muy interesantes, ¿no? Aquí ya por último hay algunas propuestas que había hecho ya para esta presentación, que fue un proyecto que se hizo para una politécnica, una universidad en Venezuela, en la que estaba dividido pues cada ambiente dependiendo de su uso, por colores, por ambientes multifuncionales, cómo pudiéramos incentivar un espacio de taller por medio del color, por medio de la forma, por medio de los materiales que puedan separarnos del exterior de una manera ideal, cómo los espacios para leer pueden verse diferenciados por mobiliario que pueda alterar su forma, y también pues con estimulación del azul que nos hace calmar, que nos hace reflexionar, o como por ejemplo el naranja que nos estimula a conversar con mayor tranquilidad, con mayor confianza. Puede parecer un poco ansioso, pero hay momentos en que la ansiedad es necesaria. Y bueno, ¿por qué no un tobogán en el acceso? ¿Por qué no darle un poco de juego al ambiente que pueda parecer muy formal como lo es una escuela? A veces estimular a la persona de manera lúdica va a hacer que se sienta con mayor ganas de ir al lugar, que se sienta con mayor ganas de permanecer en el lugar y lo haga propio y por ende lo cuide. Y bueno, ya esto es un ejemplo de cómo sería una solución de esta es la escuela, ¿no? ¿Cómo sería ese centro natural, ese centro donde pasa el río, donde vemos la naturaleza, donde la gente se puede conectar y ver hacia un punto natural? Y bueno, ya en conclusión, pues, pudiéramos decir que es posible controlar nuestra conducta a través del espacio. Es posible usar recursos psicológicos, perceptuales y cognitivos para estimular nuestras capacidades, para estimular nuestras reacciones, y de esta manera pues encontrar cuáles son aquellos recursos a través de la psicología en el espacio en los que nos dé plenitud o que nos estimule de alguna manera para adaptarnos y crear una sociedad ideal. Y bueno, gracias por la invitación y espero que les haya gustado. Cualquier pregunta que tengan, estoy aquí para responder. Gracias, Oscar Ignacio. Ahora seguimos con las preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta en el auditorio? Dice, ¿cómo influye la neuroarquitectura en el aprendizaje de los niños? Y en relación a esta pregunta también hay otra. La infraestructura que estimule y sea un ambiente de aprendizaje también se acopla de acuerdo a la edad de los niños. ¿Cómo lograr que la infraestructura y los elementos como juegos, elementos inmuebles vayan en sintonía con la misma? Sí, bueno, el tema de la neuroarquitectura va relacionado con activar la percepción. Si logramos activar la percepción de lo que vemos, escuchamos, sentimos, podemos, sea una persona adulta o sea un niño, podemos estimularlo de manera que se vea enfocado a querer estudiar o a querer trabajar o a querer hacer cualquier tipo de actividad que sea necesaria, ¿no? Obviamente dentro de un espacio para niños hay que tener un poco más de enfoque en aquellas cosas que van más relacionadas con la forma y la interactividad del mobiliario, por ejemplo, que digamos sea algo más directo para ellos, ¿no? Sea importante que los muebles donde ellos puedan trabajar puedan conectarse en grupos, puedan conectarse, digamos, entre una persona o 3, 4 o 5 personas, para que ellos se sientan como en un ambiente, digamos, en relación con los demás. El tema del color es fundamental, sobre todo el espacios de trabajo muy activo. Es importante usar el rojo con líneas curvas, ya que la persona se va a sentir como más incentivada o estimulada a actuar y hacer lo que tiene que hacer. En espacios donde la persona necesita estar un poco más enfocada o más tranquila, pueden ser clases un poco más racionales como técnicas científicas, usar azules, usar colores, digamos, fríos, para que de alguna manera como que los limite un poco a no perderse, a no distraerse y se enfoquen en la actividad que tengan que hacer, pero sin mayor actividad, sin mayor movimiento físico, por así decirlo.
Entonces, obviamente todo esto puede usarse tanto para personas mayores como para niños, porque al final todos tenemos ese patrón genérico acerca de la psicología hacia el color, ¿no? Obviamente hay excepciones, hay personas que no les gustan algunos colores y otros que sí, pero en general la psicología habla de lo frío y el calor para estimular a las personas o para calmarlas, ¿no? Y el mobiliario como un recurso muy importante para generar diversidad y al mismo tiempo, digamos, variabilidad en el espacio, ¿no? Es muy importante el tema de que la tabiquería del espacio educativo pueda cambiar con el tiempo, que no sea fija, porque si vamos a un lugar que siempre se vea igual, nos vamos a desmotivar, nos vamos digamos, a sentir que pierde valor o que no tiene algún tipo de alcance mucho más de lo que ya es. Entonces, siempre es importante eso, como que hayan cosas que puedan ser diferentes en algún momento para que la persona descubra algo nuevo. El tema de descubrir en la educación es fundamental. No solamente vamos a ir a leer o a estudiar, sino que se sientan con el reto de descubrir algo nuevo relacionado con el juego también, es muy interesante. Pero es básicamente eso, serían algunas soluciones prácticas para estimular a la persona dentro de un espacio, sea un niño o sea un adulto. Gracias, Oscar Ignacio. Llevando esto un poco como padre de familia a nuestros hogares, precisamente por eso se indica que es importante, que ayuda mucho al ambiente familiar también el redistribuir los espacios, acomodar también los espacios. Y en relación a esto, a los materiales, texturas, colores en el aula, algunas personas han preguntado cuáles son los colores óptimos en el aula, pero según tus gustos. Y en relación a las edades, por ejemplo, educación inicial, básica, bachillerato. Vale, bueno, obviamente todo va a depender, aparte de la edad, también va a depender del tipo de información que se le quiera a la persona, porque la persona va a necesitar un estado emocional, mental diferente de cuando está haciendo algo con sus manos o algo plástico o con cuando está haciendo cálculos matemáticos, por ejemplo. Entonces, esas son dos variables muy, muy importantes que hay que diferenciar para encontrar qué estimula de qué mejor forma una que otra, ¿no? Obviamente, como lo mencionaba, cuando queremos que la persona, un niño, por ejemplo, esté enfocado haciendo una actividad compleja o digamos que le cuesta o digamos que no se siente del todo capaz, por así decirlo, utilizar azules, utilizar colores fríos para que la persona como que se distraiga menos y se enfoque más en lo que tiene que hacer. Eso sirve tanto para niños como para adultos. Ahí no hay diferenciación a nivel de si es morado o azul. En general, los colores fríos van a estimular a la persona a concentrarse, digamos, a enfocarse en aquello que necesita realizar. Ahora bien, si queremos que la persona esté más activa, que digamos piense, que dude, que se mueva, que digamos tenga, digamos, mayor actividad dentro de lo que tenga que hacer, utilizar colores más rojizos, utilizar colores naranjas. Cuando queremos que hayan debates, por ejemplo, cuando queremos que hayan, digamos, interacciones entre ellos y duden y se comenten y se hablen y, digamos, tengan mayor fluidez de la comunicación, el naranja es uno de los colores más estimulantes a nivel social que hay. Es fundamental el naranja para espacios de debate, para espacios de comunicación, tanto para niños como para adultos. También tenemos el amarillo, que les da como cierto estado de alegría y los estimula a nivel positivo, ¿no? Eso puede ser útil para algún momento que tengan que hacer algo muy complejo, para que sientan que son capaces de hacerlo. En general son esas distinciones, ¿no? Obviamente si el aula es para todo tipo de uso, ahí es cuando lo que es interesante que haya momentos en que se pueda cambiar el aula para el tipo de uso que se quiera dar. Con algún panel, puede que el color no esté en la pared, puede que esté en un panel, y el día que haya una clase compleja se pone el azul, o cuando se necesita trabajar con mayor creatividad se pone el rojo, o cuando se necesita un debate se pone el naranja, y así van como alternando, y la persona no se siente que es algo monótono, sino que cambia con la actividad que va a hacer.
Entonces creo que esos serían unos ejemplos, ¿no? Ok, una última pregunta. ¿Cómo realizar la elección del color en el aula si tenemos niños con necesidades especiales o alguna discapacidad? Sí, bueno, la discapacidad es bien relacionados con un desorden mental del nacimiento o de algún tipo de maltrato que ha venido la persona trayendo en su hogar. Normalmente los colores cálidos suelen alterar esa condición. Suelen generar que la persona pues se distraiga más, se sienta más agredida o se sienta un poco más alterada por el espacio. Ahí en ese caso el morado es fundamental porque hace como que explotar aquella espiritualidad o aquella relajación que la persona ya tiene. Entonces sería interesante ubicarlo, esa persona o este niño, dentro de un campo donde haya morado. Es fundamental para que la persona se sienta como que puede con lo que tiene y va a estar bien, todo va a estar bien, ¿no? Para que se sienta mucho más confiada y tranquila a realizar las cosas que tengan que realizar. Oscar Ignacio, muchas gracias. Realmente una exposición bastante interesante. Gracias por acompañarnos esta tarde.